Salmo 36. Misericordia a los cielos. Este salmo se titula al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová. Solo el Salmo 18 también usa la frase siervo de Jehová en el título. Ion Trapp observó que el Salmo 18 proviene de la vejez de David y el Salmo 36 proviene de un David más joven. Desde la juventud hasta la vejez, David fue siervo de Jehová. Se complació más en los nombres del deber que en la dignidad. Un contraste entre el hombre impío y el Dios justo. 1:1-4, el hombre impío. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. La iniquidad del impío me dice al corazón. El sentido en el original es que este es literalmente un oráculo de transgresión, como si David hubiera sido enseñado divinamente por los pecados de otros. Y la misma palabra hebrea, neum, se usa en muchos lugares para describir una expresión de Dios, como en la frase dice Jehová en Génesis 22:16 y Números 14:28. Se usa para describir un oráculo de David en 2 Samuel 23:1, dijo David hijo de Isaí. El uso en el Salmo 36:1 es interesante. Dice así. La transgresión o un oráculo de transgresión. 2. Los pecados de los hombres tienen voz para los oídos piadosos. Son el índice externo de un mal interno. Spurgeon. 3. Hay una forma secundaria de entender esto, que el oráculo de transgresión, iniquidad del impío, es el que habla en el corazón del mismo pecador. Entonces tenemos una personificación audaz de la transgresión, como hablando en el corazón secreto de los malvados, como en alguna cueva oscura, como los paganos traficantes de oráculos embrujados. Este es el relato de cómo los hombres llegan a hacer el mal, que hay una voz dentro que susurra falsedades. Maclaren. B. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto puede ser obvio, pero a menudo se olvida. El fundamento del carácter y las obras del impío es la falta de temor de Dios. No respeta ni venera a Dios como debería. Y es probable que Pablo tuviera este salmo en mente cuando compuso los primeros capítulos de su gran carta, ya que cita el versículo 1 en Romanos 3:18. Bois. 2. La descripción del hombre malvado es gráfica. De alguna manera se ha persuadido a sí mismo de que Dios no interfiere con los hombres. En consecuencia, no teme a Dios, se entroniza a sí mismo en el centro de su propio ser y sigue el camino de la maldad en el pensamiento y en la acción. Morgan. C. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. El impío rebaja su estimación de Dios y aumenta la estimación de sí mismo. Piensa en sí mismo mucho más de lo que debería tanto en lo que respecta a sus pecados, su iniquidad, como a sus prejuicios, aborrecida. Y la esencia de la adulación se encuentra en las palabras que dicen que uno es mejor de lo que realmente es. Por lo general, pensamos que los halagos provienen de los demás, pero somos completamente capaces de decirnos a nosotros mismos que somos mejores de lo que realmente somos. 2. Matthew Paul describió varias formas en que uno puede halagarse a sí mismo con respecto al pecado. Que sus pecados no son pecados, lo que una mente sobornada por la pasión y el interés puede creer fácilmente. Que sus pecados son pequeños y veniales. Que sus pecados serán excusados o justificados por intenciones honestas, o por profesiones externas y el ejercicio de la religión, o por algunas buenas acciones con las cuales él piense compensarlos, o de alguna otra manera. 3. No tenía a Dios delante de sus ojos con santo temor, por lo tanto, se pone allí con una admiración impía. El que menosprecia a Dios, se enorgullece de sí mismo. Los que olvidan la adoración caen en la adulación. Los ojos deben ver algo, y si no ven a Dios, se adularán a sí mismos. Spurgeon. 4. De que su iniquidad, en vano piensa que sus crímenes pueden estar ocultos o disfrazados, hasta que un descubrimiento rompe el encanto y dispersa el engaño. Horn.
V. Hasta que Dios lo desengañe con un juicio terrible. Paul. B. Se lisonjea cuando el pecado es descubierto. Allanar la propia conducta a la conciencia, que es el significado del hebreo, es allanar el propio camino al infierno. Spurgeon. D. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. El carácter del impío se muestra en sus palabras, que son iniquidad y fraude, en sus planes, medita maldad, en sus hábitos, está en camino no bueno, y en sus atracciones, el mal no aborrece. Y, iniquidad y fraude, esta pareja de perros del infierno generalmente cazan juntos, y lo que uno no atrapa, el otro lo hará. Si la iniquidad no puede ganar con la opresión, el engaño ganará con las argucias. Spurgeon. 2. Medita maldad sobre su cama, lo que denota que lo hace, 1. Constante e incansablemente, prefiriéndolo antes que su propio descanso. 2. Con seriedad y fervor, cuando su mente está libre de todas las distracciones externas y está completamente libre para ocuparse de los asuntos en los que se ocupa, comparar Salmos 4:4. 3. Libremente, por su propia inclinación, cuando no haya nadie presente que lo provoque. Paul. 3. La persona malvada no se está desviando simplemente por los malos caminos. Está inventando formas de hacerlo, en contraste con los piadosos que pasaban las horas de vigilia de la noche meditando en Dios y sus mandamientos, como en Salmos 1:2 y 63:6. Boyce. 4. Sobre su cama, está en camino. La frase, sobre su cama, es paralela a, en camino. El impío considera el mal tanto al acostarse como al caminar. Benchmeren. V. Está en camino no bueno, y ahí planea mantenerlo, como la palabra implica, establecido está, y no será quitado, siendo tan bueno como siempre pretendió ser. Tra. B. El mal no aborrece, lejos de despreciar y aborrecer el mal, incluso se regocija en él y lo patrocina. Nunca odia algo malo porque está mal, pero medita en ello, lo defiende y lo practica. Spurgeon. 7. El pecado se encuentra tanto en lo que no hacemos como en lo que hacemos. Una nota sorprendente en esta descripción es la prominencia de los pecados negativos entre los positivos. VGR dejado de ser, no bueno, no aborrece. Kidner. 2. 5-6. El Dios bueno y justo. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. A Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Sentimos que David ha pensado bastante en el impío. Ahora se vuelve a la gran misericordia y fidelidad de Yahvé, Jehová, el Dios de pacto de Israel. Y la traducción de misericordia viene de la palabra hebrea his. Esta maravillosa palabra habla del amor y la misericordia de Dios, especialmente a su pueblo del pacto. 2. El más importante de los atributos desde la perspectiva de este salmo es his, generalmente traducido como amor inagotable o misericordia. Boyce. 3. Uno puede imaginarse fácilmente que el salmo fue escrito en una altura natural desde la cual el cantor veía hacia una escena de gran extensión en la que vio símbolos de la verdad acerca de su Dios. Note el alcance de la visión, los cielos, las nubes, las montañas, el gran abismo, el río y, sobre todo, la luz. Morgan. 4. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, como el azul etéreo, abarca toda la tierra, sonriendo a la naturaleza universal, actuando como un dosel para todas las criaturas de la tierra, superando los picos más elevados de las provocaciones humanas y elevándose alto sobre las brumas de la transgresión mortal. Spurgeon. B. Misericordia, fidelidad, justicia, juicios. David solo puede describir estos atributos de Dios con las cosas más grandes en las que puede pensar los cielos, las nubes, los montes y el gran abismo del mar. Y alcanza hasta las nubes, en hebreo, Hades Echakim, a las regiones eternas, sobre todo el espacio visible. Clarke. 2. Los montes, en hebreo, montes de Dios. David. Y a la manera de la lengua hebrea,
cuando quiere magnificar algo, añade el nombre de Dios. C. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. La bondad de Dios se muestra en la forma en que Él se preocupa por sus criaturas. El ecosistema de su creación tiene suficiente para satisfacer las necesidades de aquellos que Él ha creado, al hombre y al animal. Ve mirar al Dios de misericordia en busca de ayuda contra los hombres inicuos. 1, 7-9, agradecimiento por la bondad de Dios hacia su pueblo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Al considerar el cuidado de Dios por su pueblo y su creación, David sentía que la misericordia de Dios era una cosa preciosa y personal. Y la palabra preciosa establece a la vez el cambio de escala de lo inmenso a lo íntimo y personal. Kidner. 2. El uso repetido de la palabra misericordia es instructivo. Necesita ambos énfasis. El del versículo 5 es demasiado grande para comprenderlo y el del versículo 7 es demasiado bueno para dejarlo escapar. Kidner. B. Por eso los hijos de los hombres se amparán bajo la sombra de tus alas. El Dios misericordioso es un lugar de descanso y protección para el pueblo de Dios. Dios invita a todos los hijos de los hombres a encontrar este refugio de confianza en Él. Y hay dos formas principales en que los comentaristas entienden la figura de la sombra de tus alas. Algunos lo toman como las alas de los querubines representados en su tabernáculo y el templo posterior. Las alas de querubines estaban representadas en la tapa del arca del pacto, que era la representación del trono de Dios. Otros lo interpretan en el sentido de que una gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos, esconderlos y darles refugio. Estas son las dos alas de la bondad divina, bajo las cuales se refugian los hijos de los hombres. La alusión puede ser a las alas de los querubines, sobre el propiciatorio. Clarke. 3. Como pollos en una tormenta, o cuando el gavilán amenaza, se acercan y se cubren debajo de la gallina. 4. La imagen de refugiarse a la sombra de tus alas fue usada por Bus de Ruth 2:12, y de Jerusalén por Jesús, Mateo 23:37. Muestra un aspecto de la salvación que es tan aleccionador como reconfortante. Kidner. C. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Dios cuida y protege a los que confían en Él como lo haría un anfitrión amable y honorable con cualquiera en su casa. La plenitud de la casa de Dios es suficiente para satisfacer a cualquiera, ofreciendo un torrente de tus delicias. Y serán completamente saciados de la grosura de tu casa. La palabra grosura aquí es literalmente gordura, y su uso es sugerente. El más gordo es estimado como el alimento más hermoso y excelente. Por lo tanto, se ordenaba al santo que ofreciera la grasa en sacrificio según la ley. Así como Dios espera lo mejor de nosotros, también nos da lo mejor. Swinnock, citado en Spurgeon. 2. La grosura de tu casa. Spurgeon citó una historia de Arnett sobre un hombre que trasladó a su familia a una casa mucho más grande y mejor equipada. Su pequeño hijo seguía corriendo por la casa gritando, ¿es esto nuestro, padre? Y esto es nuestro. Arnett observó, el niño no dijo, esto es tuyo, y yo observé que el padre mientras contaba la historia no se ofendía por la libertad. Se podía leer en sus ojos brillantes que la confianza del pequeño en apropiarse como suyo todo lo que tenía su padre era un elemento importante en su satisfacción. Este será uno de nuestros grandes gozos en el cielo cuando vayamos a la casa de nuestro Padre. Con una satisfacción inconmensurable, tendremos el derecho de vagar por el cielo y decir, ¿es esto nuestro? Y esto es nuestro, y decirlo hasta la eternidad. 3. Torrente de tus delicias. La unión con Él es la fuente de todo deleite, como de todo verdadero fruto de los deseos. Es posible que se pretenda hacer una referencia a Edén en la selección de la palabra para delicias, que es una afín a ese nombre. Maclaren. 4. Torrente de tus delicias. Unas gotas de la copa celestial bastan, por un tiempo,
para hacernos olvidar nuestros dolores, aún estando en medio de ellos. ¿Qué, pues, no podemos esperar de los tragos completos de esas delicias que están a tu diestra, oh Señor, para siempre? Orn. V. Agustín nos dice que un día, cuando estaba a punto de escribir algo sobre el 8º versículo del Salmo 36, tú les harás beber de los ríos de tus delicias, casi es abrumado por la contemplación de alegrías celestiales. Brooks, citado en Spurgeon. Vi, la concepción que el salmista tiene de la religión es esencialmente gozosa. Sin duda, hay fuentes de tristeza propias de un hombre religioso, y él está necesariamente excluido de gran parte del veneno efervescente de los gozos terrenales drogados con el pecado. Gran parte de su vida es inevitablemente grave, severa y triste. Pero las fuentes de alegría abiertas son mucho más profundas que las cerradas. Maclaren. D. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La satisfacción y las delicias que se encuentran en Dios están conectadas con la vida y la luz. Estas sanan y edifican, dando vida, están llenas de la luz de la verdad y la bondad. Y una fuente habla de 1. Causalidad. Está en Dios como en una fuente, y de Él se deriva a nosotros. 2. Abundancia. 3. Excelencia. El agua es más dulce en la fuente. Paul. 2. De toda la vida abundante y variada, Él es la fuente, y el sol de su rostro es la luz sobre todo. Morgan. 3. En tu luz veremos la luz, no es más que una especie de penumbra comparativamente, la que disfrutamos aquí en este mundo. Mientras estamos escondidos en esta prisión, podemos ver muy poco, pero la casa de nuestro Padre arriba está llena de luz. Crusoe, citado en Spurgeon. V. En tu luz veremos la luz es similar en pensamiento a lo que Juan escribió en las palabras iniciales de su Evangelio. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, Juan 1:9. Es difícil dudar de que Juan estaba pensando en el Salmo 36, 9 cuando compuso el preludio. Boyce. 2, 10 a 12, oración para recibir bendición y protección continuas. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. A. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Habiendo recibido la buena misericordia y justicia de Dios, David correctamente ora para que continúe para él y para todos aquellos que conocen a Dios en una relación correcta. Y extiende tu misericordia. El hebreo es, sacar a la luz, o saca tu misericordia. Una metáfora o tomada de las botellas de vino, que una vez abiertas, rinden no solo una copa, sino muchas copas. Así que cuando Dios destape el vino de su misericordia, no llenará tu copa una vez, sino 2 y 7 veces. Greenhill, citado en Spurgeon. 2. Aprende de este versículo, que aunque la continuidad de la misericordia está garantizada en el pacto, todavía tenemos que convertirla en una cuestión de oración. Spurgeon. 3. Notamos el paralelismo entre los que te conocen y los rectos de corazón. David naturalmente pensaba que aquellos que realmente conocían a Dios serían rectos de corazón. B. No venga pie de soberbia contra mí. David anteriormente alabó a Dios como el que protege y bendice a su pueblo, Salmo 36, 7. Ahora David oraba para que Dios cumpliera este aspecto de su carácter, protegiendo a su siervo tanto del pie como de la mano de impíos. C. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. David consideraba el fin de los impíos en el que pensaba al principio de este salmo. Ellos caerán, y lo harán de tal manera, que ya no podrán levantarse. A diferencia de los justos que pueden caer 7 veces y volver a levantarse, Proverbios 24:16, los hacedores de iniquidad permanecen en el polvo mientras Dios protege a sus siervos. Y, desde su sereno refugio bajo el ala, el suplicante observa la derrota de los enemigos desconcertados y ve el final que desmiente el oráculo de la transgresión y sus halagos. Son derribados, la misma palabra que aparece en la imagen del ángel perseguidor del Señor en el Salmo 35. Maclaren. 2. Hay cierto énfasis en la palabra allí en esta frase.
Algunos piensan que se refiere a la soberbia mencionada en el versículo anterior, y otros al lugar donde los hacedores de iniquidad practicaban su pecado. 3. Allí, ha sido aplicado por muchos de los padres, a la soberbia de la que se habla en el versículo anterior. Allí, en la soberbia o por el orgullo, dice Agustín, perecen todos los pecadores. Clarke. 4. Allí, donde vienen en mi contra, y esperan arruinarme. Parece, por así decirlo, señalar el lugar con el dedo. Paul. Allí, donde tramaron o practicaron la caída de los justos. Cuando Enrique III de Francia fue apuñalado en la misma cámara donde él y otros habían ideado la masacre parisina.